Muy bien, Sara. Tengo que confesarte de que estoy encantado de poder tener contigo pues, este encuentro, esta entrevista, que yo creo que nos va a enriquecer ambas partes, fundamentalmente porque bueno, son dos generaciones distintas donde nos podemos contar, digamos, diferentes experiencias vistas en momentos distintos del tiempo. Y en ese sentido, pues yo creo que se le debe dar pues una importancia que yo me gustaría desarrollar contigo, pues una serie de habilidades que seguramente académicamente pues no las hemos aprendido en la universidad, pero que son fundamentales luego después en el desarrollo del trabajo fundamentalmente, pero también en la vida social, ¿no? ¿Cómo ves tú concretamente esas habilidades, esas soft skills que tenemos y que serían tan importantes desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Buenos días, Santiago. Yo también estoy encantada de estar aquí. Creo que va a ser un encuentro muy gratificante para ambas partes. Y bueno, referente a las soft skills que me dices, creo que es un tema muy interesante para hablar porque son habilidades o capacidades que creo necesarias tanto para un perfil profesional como personal, ¿no? Para el día a día de nuestras vidas. Estas habilidades, tu experiencia académica, ¿las tuviste la oportunidad de poderlas desarrollar? ¿O por el contrario, tuviste que ir aprendiendo, digamos, en tu vida laboral de ellas? Sí, yo creo que se van aprendiendo, ¿no? Son características que vas desarrollando con la experiencia. Es verdad que algunas son como innatas, ¿no? Yo creo que desde que somos pequeñitos son parte de nosotros, pero ya cuando somos conscientes de ellas y de la importancia y relevancia, sobre todo en el sector laboral, pues las vamos desarrollando más, ¿no? Para nuestro beneficio. Entonces, sí, por ejemplo, pues la adaptabilidad, por ejemplo, ¿no? El adaptarte, valga la redundancia, a situaciones nuevas. Yo creo que eso es algo que he experimentado mucho en mi vida. ¿Qué tal tu tema de adaptabilidad? Pues mira, yo considero que es absolutamente fundamental la adaptabilidad, yo creo que en todos los momentos del tiempo, pero si cabe en este momento todavía muchísimo más, fundamentalmente por la velocidad que llevamos de cambio, fundamentalmente en el trabajo, ¿no? Con la digitalización, pues lo que realmente nos está llevando es, digamos, a una formación casi, yo te diría, continua, que siempre se tiene que tener, digamos, esa inquietud de estar aprendiendo constantemente, pero si cabe ahora, pues todavía muchísimo más, ¿no? Porque no nos podemos permitir, de alguna manera, pues quedarnos atrás, sobre todo en el mundo de la empresa, que tiene que ser tan competitiva y que requiere tanto, con carácter general, de todos los que formamos la empresa, ¿no? Por eso yo creo que también es muy importante dentro, aparte de la adaptabilidad, esa adaptabilidad que se pueda tener también dentro, digamos, de los equipos de trabajo, ¿no? Yo ahí te quería preguntar, ¿cómo ves tú el trabajo en equipo y cómo lo consideras el trabajo en equipo y la importancia que tiene, digamos, en el desarrollo laboral desde tu experiencia? Yo diría que es un requisito fundamental, ¿no? Es muy importante, ya que al final pasamos mucho más tiempo en el trabajo que incluso en nuestras casas, ¿no? Creo que es súper importante tener un buen ambiente de trabajo y eso requiere trabajo en equipo, ¿no? Crear sinergias, y creo que es beneficioso porque al final incluso salen muchas ideas y mejores, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo en equipo es súper importante, tanto a nivel laboral como profesional. Al final estamos en contacto con personas todo el rato. Sí, yo coincido contigo de la importancia que tiene efectivamente el trabajo en equipo, ¿no?
Creo que el tener esa capacidad, sobre todo pues, en una empresa, en las empresas que tenemos constituidas, que tienen que estar constantemente pues, muy atentas digamos, a los cambios, donde las personas tienen que ser también muy creativas, donde tienen que estar dando ideas constantemente, poniéndolas encima de la mesa, haciendo participar efectivamente a todos. ¿Qué piensas concretamente con la creatividad a nivel personal? ¿Piensas que la creatividad es innata, que se tiene y que diferencia a las personas que la tienen de las que no la tienen? ¿O por el contrario, también, siendo esto así, la creatividad también se puede, digamos, trabajar en el sentido de conseguir una creatividad, pues leyendo, siendo lo más constante posible, observador? ¿Cómo ves tú la creatividad? Pues personalmente pienso que la creatividad es innata. Creo que hay algunas personas que de forma natural son creativas, pero también es verdad que creo que se puede trabajar, quizás no al mismo nivel, pero es algo que puedes ir elaborando poco a poco y un poco como activar esa parte de tu cerebro que piense de una forma diferente. Es verdad que creo que existen diferentes posiciones, diferentes trabajos en los que la creatividad va a ser más necesaria que en otras, pero creo que es una cualidad que va a ser diferenciarte del resto de compañeros, por ejemplo. Sí, yo también comparto efectivamente con esto, que no sirva de precedente porque estamos compartiendo, pero sí, yo efectivamente creo que la creatividad se puede, digamos, estimular en definitiva, y creo que pues depende mucho del individuo, de esa ambición que efectivamente pues se pueda tener, ¿no? Dentro de, hablando del equipo y de poder ser lo más productivo posible, ¿cómo ves tú también, digamos, el papel del líder, digamos, dentro del grupo de trabajo, pero también, digamos, en un ambiente, en un escenario un poquito más amplio, como es la empresa? ¿Qué características crees tú que debe tener un líder? Y también me gustaría saber, ¿piensas que el líder nace o se hace? Vale, yo creo que el líder es una figura necesaria. Yo creo que hay personas con una capacidad líder y personas con una capacidad de seguidores, y no significa que uno sea mejor que otro, simplemente creo que es necesario para que exista pues un buen equipo de trabajo, que una persona se encargue de asertivamente saber lo que cada uno tiene que hacer y saber comunicarlo, ¿no? Entonces yo creo que es una figura fundamental y para mí es necesaria. En cuanto a lo de personas que el líder si se puede crear o ya es innato, yo creo que en mi punto de vista es innato, es algo que va con la personalidad, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú sobre...? Bueno, yo pienso de que efectivamente va en la personalidad de la persona, pasa un poco como con la creatividad, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad que es innata, pero al mismo tiempo creo que también efectivamente se puede hacer el líder, ¿no? Yo creo que depende mucho de la persona, de cómo sepa convencer, de cómo sepa organizar, coordinar a todos los puestos de trabajo para sacar lo mejor efectivamente de cada uno, ¿no? Yo pienso que el líder se lo tiene que ir ganando, el respeto del día a día con el trabajo, con el convencimiento, y que eso pues va surgiendo dentro del propio equipo que cada vez lo va efectivamente valorando cada vez más, ¿no? Pero me parece que es una figura absolutamente esencial para que haya una referencia y que impulse en definitiva pues ese trabajo de equipo, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo y yo creo que el líder también necesita tener otra soft skill que es el esfuerzo, ¿no? Porque creo que no es una tarea simple ser líder. ¿Qué opinas sobre el esfuerzo? Bueno, sobre el esfuerzo, lo que opino que bueno, nos han inculcado desde que realmente éramos pequeños, donde las primeras enseñanzas que tenemos en casa, pero que también que tenemos en el colegio, en los estudios primarios, siempre nos hablaban efectivamente del esfuerzo, ¿no? Pero yo lo que pienso que es la capacidad al final que tiene el individuo de disciplina fundamentalmente, ¿no? Y a esa disciplina yo podría añadir también lo que es la voluntad, ¿no? O sea, el tener mucha voluntad, mucha disciplina, creo que al final te conlleva que tú puedas tener una serie de retos que te puedas plantear en la vida y que se pueden conseguir con esas dos variables, ¿no? Siempre y cuando efectivamente las tengas claras. Yo la sensación que realmente tengo es que hay muchas oportunidades que se están generando constantemente, que muchas veces no somos conscientes de que efectivamente están ahí y hay que estar preparados, siempre atentos para que cuando esa oportunidad surge, pues poderla efectivamente coger, ¿no? Yo la sensación que realmente tengo es que en mi generación hubieron muchas oportunidades. Yo creo y estoy convencido de que en mi caso en particular pues estuve atento y tuve la suerte, porque muchas veces el factor suerte también incide, pero hasta cierto punto. Yo creo que la suerte también hay que buscarla, y en ese sentido cuando pasa el tren pues tienes que efectivamente cogerla, ¿no? Pero a mí me gustaría también tener una idea de cómo lo ves tú, porque el momento actual es distinto. Yo pienso que seguramente oportunidades siempre han habido, pero en este momento, si cabe, puede que haya más facilidades, ¿no? Sobre todo para poder tener una formación más amplia que te permita pues, poder pillar esas oportunidades que hemos dicho, ¿no? ¿Tú has tenido o has visto o en este momento, si lo analizas, esas oportunidades existen? Sí, yo creo que existen. También es un poco, como dices, de la suerte. Yo creo que hay que buscarlas, ¿no? Las oportunidades no van a llegar mientras estás sentado en el sofá viendo la tele. Yo creo que tienes que ser una persona proactiva que las busque y que las genere. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi experiencia personal, relacionado a la soft skill de esfuerzo, hace 3 años me fui a Londres. Eso supuso tanto un esfuerzo económico para mi familia como un esfuerzo personal, ¿no? Al final estoy lejos de mi zona de confort, estoy en un país donde no se habla mi idioma y bueno, al final yo creo que es una oportunidad que he sabido aprovechar, pero no significa que sea fácil, ¿no? Entonces yo creo que es incluso más gratificante cuando ves que lo has conseguido y que ese esfuerzo ha valido la pena. ¿Qué tal, qué oportunidades o qué esfuerzos has visto tú hasta llegar a esta posición ahora de presidente de la Cámara de Tenerife, por ejemplo? Bueno, vamos a ver, yo siempre digo de que efectivamente el estar en la Cámara pues para mí ha sido, si cabe la redundancia, una gran oportunidad, porque la Cámara me ha dado mucho, me ha enriquecido mucho más de lo que yo realmente le pueda, digamos, dar, ¿no? Y en ese sentido, pues me ha dado la posibilidad de enriquecerme, de tener diferentes contactos, poder trabajar, relacionarme con personas con inquietudes distintas, también con inquietudes muy parecidas a la mía. Eso es absolutamente enriquecedor, ¿no? Pero yo siempre me centro
casi más en lo que realmente es mi vida también profesional, mis inicios, ¿no? Esas oportunidades que en su momento pues realmente tuve. Yo tuve la gran suerte de poder salir a estudiar fuera. En su momento no era fácil porque no todas las familias pues podían tener los recursos y mis padres pues me lo pudieron dar en su momento. Eso me vino muy bien porque no es porque en definitiva aprendas más. En mi caso yo estudié la carrera en Madrid, pero no porque la enseñanza sea ni mejor ni peor, sino sobre todo porque los isleños, cuando realmente salimos de nuestro ámbito, nos aporta mucho, nos enriquece mucho. El vivir en un colegio mayor con gente con las inquietudes que tú, las mismas que tú tienes, eso te enriquece muchísimo en ese sentido, ¿no? Y después ya te va dando efectivamente una capacidad que yo siempre digo que de la universidad se sale preparado para aprender, ¿no? Y en mi vida profesional, cuando me encontré en la primera crisis económica, una crisis también pues efectivamente distinta de la que podemos haber vivido ahora o de la pandemia, pero donde hice un máster y me di cuenta de que me valía muchísimo todas esas enseñanzas académicas, pero que al final con ese máster me las completó mucho, ¿no? Entonces, bueno, pienso que hay que estar, como te decía al principio, pues en esa línea de ir aprendiendo constantemente. Pero yo te quería preguntar concretamente por esa posibilidad que tenemos en este momento con unos programas formativos. Uno de ellos es concretamente el PISE, donde desde la Cámara de Comercio pues estamos muy orgullosos por la cantidad de estudiantes que han pasado, de personas que han querido efectivamente o que quieren realizarse y que al final pues vienen aquí pues para terminar de convencerse de lo que realmente les conviene, ¿no? Y yo sé que tú has trabajado en una Cámara de Comercio, has trabajado también con ese programa del PISE. Me gustaría que me dijeras cómo realmente lo ves. Si lo ves un programa que al final aporta, ¿cuál es tu idea? Pues efectivamente, hoy estoy aquí por ser usuario PISE, ¿no? Y bueno, tengo esa parte de haber visto el programa desde los dos ámbitos, ¿no? Desde las dos vertientes, desde dentro como trabajadora del departamento y como usuaria. Para mí fue una sorpresa y una muy grata sorpresa de decir encontrar este programa. Antes no lo conocía y la verdad que ser orientada aquí en la Cámara de Tenerife por Swancar me abrió pues muchísimas posibilidades, perdón, y vi que era un recurso gratuito que podemos hacer uso todos los jóvenes y que no es tan conocido, ¿no? O a lo mejor a los jóvenes nos da miedo o quizás el nombre de cámara nos impone y creo que es un recurso súper necesario y que al final es un beneficio total para nosotros. Entonces, bueno, esa es la posición como usuario y luego como trabajadora del departamento también es súper satisfactorio ayudar a las personas que vienen entre 16 y 30 años en situación de desempleo, que los ves con ganas de mejorar su empleabilidad y vienen abiertos a nuestras orientaciones y a nuestros cursos, tanto la parte troncal como la específica, y al final salen de cámara con un perfil profesional más definido, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo súper bonito y animo a todos los jóvenes a que vengan y vivan esta experiencia. Qué bien, la verdad es que me satisface mucho y me enorgullece de que
hables efectivamente en esos términos de la Cámara y concretamente del programa de PICE. A mí me consta de que tú hiciste un gran esfuerzo cuando en un momento determinado tuviste la oportunidad de poder salir también, y además de salir al extranjero. ¿Me podrías contar la experiencia que realmente tuviste, el esfuerzo que tuviste que hacer a nivel personal para poder salir y los miedos que también de alguna manera pudiste haber tenido? Sí, pues yo creo que al final el miedo llega con cualquier situación nueva, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos aquí, estoy delante del presidente de Cámara, eso es algo que impone, estar delante de las cámaras. Entonces, a la vez pienso que el miedo es esa fuerza que te impulsa a hacer las cosas, ¿no? Y al final, si salen bien, pues esa satisfacción extra. Pues con Londres pasó un poco igual. Yo estaba acostumbrada a estar en casa de mis padres, en mi zona de confort, con mis amigos, con mi idioma. Y bueno, al final tomar la decisión de salir del país con el añadido de un idioma extranjero, pues de primeras da miedo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la experiencia fue genial. Pensaba ir solo por 6 meses, 1 año, y terminé quedándome 3 años. Estudié allí dirección de eventos, así que bueno, conocí a mi actual pareja también. Todo fue un beneficio. Y por supuesto tenía miedo, incluso fue también mi primera experiencia laboral. Nunca había trabajado porque estaba aquí en casa de mami, todos los gastos cubiertos, y bueno, irme para allá significaba independizarme, ¿no? y valerme por mí misma. Entonces yo creo que es una experiencia que al final me ha curtido y me ha hecho ser lo que soy hoy. Qué bien. Si le tuvieras que dar un consejo a, digamos, estudiantes que en este momento estén pensando pues salir también, terminar sus estudios, o que puedan estar orientándose, pensando en salir fuera, ¿qué consejo le dirías para, digamos, perder ese miedo que se puede tener en salir fuera? Pues yo diría que al final van a ver que merece la pena. De hecho, como comentábamos en el proyecto PICE, hay un programa de movilidad que te permite ir al extranjero durante 3 meses o 6 meses. Entonces, animo a todos los jóvenes que estén con esa inquietud de querer vivir experiencias nuevas, que lo miren. Obviamente existen muchas posibilidades, entonces yo creo que si está un poquito en tu mente el querer conocer diferentes culturas, diferente idioma, un poco salir de esa zona de confort que hablábamos, creo que el miedo se queda atrás desde que empiezas a vivir la experiencia. ¿Piensas que para tomar el paso sería fundamental tener, digamos, un dominio del idioma donde vayas a ir? ¿Eso te daría esa seguridad muchas veces que a lo mejor no te atreves a dar ese paso por no saber si cuando realmente llegues allí te vas a poder desenvolver lo suficientemente bien en los primeros momentos? Claro, es verdad que en mi caso yo me fui a Londres, ¿no? Entonces aquí tenemos inglés desde muy pequeñitos en la escuela, pero bueno, si la idea de estos jóvenes es irse a un país con otro idioma, yo creo que sí es verdad que es mejor y te vas a sentir más preparado si quizás llevas el idioma un poquito practicado. Pero bueno, hay valientes, ¿no? En todos lados, y si tienen la idea de irse, yo me iría con o sin idioma, ¿no? Para mí no es un hándicap. Sara, quisiera preguntarte también qué perspectivas de futuro tienes pensado para tu vida profesional, laboral, en el corto plazo. Pues idealmente me gustaría tener mi propia empresa. Tengo varios proyectos en mente, ojalá se cumplan. Pero bueno, yo creo que mientras tanto, ahora que estoy en búsqueda activa de empleo, me conformo con encontrar un trabajo que se adapte a mis necesidades y bueno, que las condiciones sean
buenas para lo que estoy buscando en este momento. Creo que tienes tus propias empresas, entonces, ¿qué me dirías como posible emprendedora? ¿Qué diferencias ves en tu trayectoria entre trabajar para alguien y trabajar para ti mismo? Bueno, mira, yo la verdad es que desde los primeros inicios en mi vida profesional lo tuve muy claro. Quería ser empresario, quería ser emprendedor y bueno, eso pues me permitía pues desarrollar pues todas esas soft skills que hemos hablado, sobre todo pues el trabajo en equipo, la creatividad fundamentalmente. No es fácil, tengo que reconocerte de que lleva pues un esfuerzo muy grande, poder coordinar, también liderar en las empresas, pero es muy gratificante, es decir, si verdaderamente tienes esa inquietud, yo te aconsejaría de que, hombre, la pensaras muy bien, porque no es fácil, pero si estás bien asesorada, tienes las ideas claras de lo que verdaderamente quieres, creo que merece la pena el poder efectivamente intentarlo, ¿no? Es muy gratificante también tener gente que sabes que están dependiendo de ti, pero que tú al mismo tiempo también dependes de ellas, ¿no? Y lo hablábamos antes, oportunidades han habido para mi generación y yo veo muchas oportunidades que también se van a ver en estas, ¿no? Y yo creo que tenemos que además ser optimistas, no tanto seguramente en el corto plazo, pues ahora vemos efectivamente nubarrones, pero en el medio plazo estoy absolutamente convencido de que se van a despejar y ahí van a haber oportunidades para poder emprender. Por lo tanto, yo te animo muchísimo a que lo hagas y que des efectivamente ese paso. Eso sí, lo que tienes que buscar son buenos asesores y buenos compañeros también en tu elección de buenos compañeros de viaje. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto sirve como consejo para mí y como consejo para todos esos jóvenes que quieran emprender, ¿no? Entonces, yo añadiría un poco lo que hablábamos antes de animar a todas estas personas a conocer el servicio de PICE que tanto me ha ayudado a mí como a tantas personas. Sí, bueno, desde la Cámara lo que realmente pretendemos en definitiva pues es justamente eso, ¿no? Ayudar, asesorar, siempre que haya por parte de los posibles emprendedores pues que tengan esa inquietud de estar y de desarrollar su vida profesional desde el emprendimiento, ¿no? Pienso que hay momentos en los que tomar ese tipo de decisión pues te genera mucha incertidumbre, sobre todo en los que realmente estamos ahora. Pero yo animo que realmente hay momentos donde los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Y pienso que seguramente se pueden dar una serie de oportunidades que a lo mejor en momentos, digamos, de desarrollo, de momentos donde la economía va muy bien, no se dan. Yo creo que por eso animo en que se dé una vuelta y que se piense en la posibilidad del emprendimiento. Cuesta al principio, no es fácil, pero bueno, hay que estar y hay que tomar decisiones, ¿no? Exacto. Y bueno, yo creo que diría un poco como sumario de este encuentro la importancia o relevancia de estas soft skills de las que hemos hablado, ¿verdad? Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Sin duda, yo las pongo mucho en valor y hasta inclusive creo que en este momento uno de
digamos, no voy a decir que sea una carencia, pero casi sí, de nuestra generación, de no haber incidido en la parte académica mucho más en ellas, ¿no? Después, pues los vas aprendiendo, pero insisto, yo de la parte académica siempre pienso de que sales preparado para aprender. Entonces, si ya te han preparado en ese sentido para poderla desarrollar, posteriormente pues ayuda efectivamente muchísimo, y además teniéndolas como referencia, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta en el día a día. Por lo menos mi experiencia, yo no he trabajado por cuenta ajena nunca, pero sí desde la empresa, ¿no? Y ahí es que las estoy utilizando constantemente, porque al final tienes que estar consensuando, tienes que estar convenciendo, tienes que adaptándote. Yo tengo, ahora que dices tú lo de adaptar, yo tengo unos años y fui empresario pues muy pronto, justamente cuando terminé la carrera, a los 22 años ya puse mi primera empresa. Y al principio no habían ordenadores, ¿no? Y lo que teníamos eran máquinas de escribir. Me acuerdo que cuando empezamos a modernizar con los ordenadores, la gente producía un rechazo, ¿no? Parecía que el teclado le iba efectivamente a morder, ¿no? Claro, después ya la gente se daba cuenta de que realmente era absolutamente necesario, que teníamos que ser productivos, y me gustaría subrayarlo porque no ha cambiado mucho con respecto a esa situación. ¿Por qué? Porque vamos a tal velocidad con la digitalización, con los cambios, que yo lo voy viendo. Es decir, en mi empresa se producen momentos de desconcierto porque pasamos de un software al otro. Al cambiar, pues se producen unos trastornos en las organizaciones muy fuertes. Eso además conlleva choque de trenes entre el propio personal, porque se dejan de coordinar las cosas como veníamos efectivamente haciéndolo. Pero todo eso al final tienes que liderarlo, tienes que convencer, tienes que consensuar a todo el mundo y decir, es que necesitamos dar el cambio, no podemos seguir con los procedimientos del siglo XX, tenemos que pasar a los procedimientos del siglo XXI. Entonces tener gente con esa capacidad, pues es en definitiva pues tenerlos con todas esas cualidades que realmente hemos dicho, adaptabilidad. Es un valor añadido a la empresa, ¿verdad? Sin duda. Vamos a ver, la empresa sin los trabajadores, sin esa ilusión que realmente puedan tener, el levantarse todos los días y venir a trabajar, no deja de ser una rutina. Pero si tú consigues tener a la gente contenta, que les permita ser creativo en todo, da igual, porque vamos a ver, yo siempre les digo de que no quiero una persona que me esté aporreando un teclado de un ordenador y que me haga un trabajo rutinario. Lo que le digo es, oye, este trabajo que realmente está, ¿cómo lo podemos mejorar? Tú que estás ahí, que lo estás viendo, porque yo no lo veo, tu trabajo en particular, sé lo que haces, pero no estoy, pero a ti se te pueden ocurrir ideas, y todas las ideas que a ti se te ocurran, oye, vamos a plantearlas encima de una mesa donde damos esas ideas, donde hay otras personas, donde haces tú una propuesta, y eso enriquece a todo. Eso es una forma de trabajar distinta y que al final te hace que te levantes por la mañana, y con que cueste levantarse todos los días a las 6 de la mañana, pero vas de una manera distinta al trabajo. Eso es muy importante, porque eso va a repercutir en la productividad de la empresa, y también en la ilusión que realmente pueda tener el trabajador. Y yo creo que tanto en la empresa como en la vida a nivel personal, lo que hay es que buscar, en definitiva, es un fin, y es el ser feliz haciendo lo que te gusta.
Y eso es lo que verdaderamente debemos de tener muy claro para poder llegar a ello y planteárnoslo como un reto, ¿no? Sí, y yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Bueno, lo que nos ha ocurrido también es que los empresarios debemos de ser siempre optimistas y debemos de ver siempre la botella medio llena, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y nos ha tocado últimamente pues vivir momentos complicados, difíciles. Pienso que la pandemia también ha generado un antes y un después a todos los niveles, no solamente personal, sino que también laboral, ¿no? Ahí hay que pensar de que realmente ya no se trabaja de la misma manera, donde tenemos trabajadores donde desde su casa pueden hacer parte del trabajo. Entonces, de los que pienso que no se debe tampoco ir de un extremo al otro y solamente con que una persona pueda ser prácticamente igual de productiva en su trabajo que, digamos, en el ámbito y en el escenario de una sede social, de una oficina. Creo que ese contacto también que hay entre los compañeros es fundamental. Y yo creo que en este momento la tecnología lo que nos está permitiendo es, digamos, compartir las dos posibilidades y también un aspecto muy importante para el trabajador y es que poder conciliar familiarmente también sus obligaciones. Todo eso pienso que conjugado al final nos puede hacer pues una sociedad mucho más equilibrada, una sociedad que en definitiva pues nos haga más feliz, que es lo que debemos de intentar en todo momento. Totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Bueno, pues yo creo que hemos ya abarcado los temas del encuentro. No sé si quieres decir algo más, un consejo. Pues únicamente casi terminar como empecé. Estaba convencido de que esta conversación que íbamos a tener, pues a mí me ha enriquecido muchísimo y poder compartir los puntos de vista que realmente pues tienen, y estoy seguro de que además tú eres una referencia con muchísimas también trabajadores y personas que se están en este momento pues terminando de formar. Y creo que las experiencias las debemos efectivamente y hacer este ejercicio. Yo no te voy a decir que con frecuencia, pero sí el ponerlos en patente y ver qué podemos aportar unos y otros. Sara, estoy muy agradecido de que hayas venido, de que hayas tenido también la valentía de ponerte aquí, de hablar sobre todos los temas, de abrirte, de contar tus experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La Cámara de Comercio de Tenerife celebra la campaña Aprender de la Experiencia, impulsada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con 65 y más. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE, el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.